Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos temas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. Todos los días tomamos decisiones, tanto en lo profesional como en lo personal, pero estas casi nunca llegan con la información que quisiéramos. Decidir implica avanzar aun cuando algo sigue siendo incierto. Implica asumir dirección cuando los datos no están completos. Y hoy, más que nunca, esa condición no es la excepción, sino la regla. En este episodio vamos a hablar de cómo decidir sin tener todos los datos, de cómo integrar razón e intuición y de cómo desarrollar el coraje de actuar en medio de la incertidumbre. Y si este tipo de conversaciones te aportan valor, te invito a suscribirte a nuestro podcast en la plataforma donde nos estés escuchando. También puedes dejarnos una calificación o un comentario. Eso nos ayuda muchísimo para llegar a otras personas que quieren crecer y fortalecer su liderazgo como tú. Desde ya, muchas gracias y ahora sí, comencemos. Hay decisiones que parecen pequeñas hasta que dejamos que pasen demasiado tiempo sin tomarlas. Aceptar un nuevo proyecto, cambiar de trabajo, contratar a alguien, cerrar una línea de negocio, tener una conversación incómoda. En teoría, decidir es un acto racional. Analizamos opciones, evaluamos riesgos, proyectamos escenarios y elegimos la alternativa más conveniente. En la práctica, las cosas rara vez funcionan así. En numerosos comités directivos he visto decisiones estratégicas posponerse una y otra vez con ese famoso argumento de que necesitamos más información. En equipos operativos he visto también oportunidades perderse porque nadie se sentía completamente seguro de cuál era el siguiente paso. Incluso también en conversaciones personales he escuchado frases como es que todavía no estoy listo, necesito pensarlo más, más adelante veremos, etc. Y la pregunta inevitable siempre es, ¿listo para qué? ¿Para tener certeza absoluta? Si somos honestos, casi nunca decidimos con todos los datos. Decidimos con los datos que tenemos y con los que creemos que necesitamos. Existe una especie de fantasía silenciosa que nos acompaña. Esa idea de que si analizamos lo suficiente, llegará a un punto donde la respuesta será obvia, clara, incuestionable, como si la vida fuera una hoja de cálculo perfectamente ordenada, como si el futuro respondiera dócilmente a todos nuestros modelos. Esa fantasía tiene nombre, es la ilusión de control. Creemos que si acumulamos suficiente información, podremos eliminar el riesgo, que si analizamos lo suficiente, podremos evitar equivocarnos y que si esperamos un poquito más, la incertidumbre se disipará. El problema es que la mayoría de las decisiones importantes, esas que realmente cambian nuestro rumbo, ocurren en entornos donde la información es incompleta por naturaleza. El mercado cambia, las personas cambian, las condiciones cambian y nosotros seguimos esperando ese momento ideal donde todo esté claro, donde todo esté listo. Hay algo muy profundamente humano en ese deseo de certeza. ¿Por qué? Pues porque nos da tranquilidad, nos hace sentir responsables, incluso prudentes. A veces, lamentablemente, lo que parece prudencia es miedo disfrazado de análisis. Y ahí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si esa claridad absoluta que queremos nunca llega? Tal vez el verdadero desafío no está en reunir todos los datos, sino en desarrollar el criterio para actuar cuando los datos son insuficientes. Porque algo es cierto, no decidir también es decidir. Es permitir que el contexto decida por nosotros. Es permitir que el tiempo elija. Es permitir que otros ocupen el espacio que nosotros dejamos vacío. Y eso por supuesto que también tiene consecuencias. Quiero explorar contigo una idea que al principio puede parecer incómoda. No necesitamos todos los datos para decidir bien. Necesitamos algo distinto. Decidir sin tener toda la información no es irresponsabilidad, es una condición inevitable de nuestro día a día y de nuestro liderazgo. La pregunta no es si sabemos enfrentar la incertidumbre, es cómo vamos a responder cuando esta aparezca, porque es inevitable. Y para entender cómo se sostiene una decisión en medio de ese contexto, primero necesitamos desmontar una creencia muy arraigada, que la decisión verdaderamente inteligente es siempre la más racional. Existe una imagen muy instalada en nuestra cultura profesional, esa del estratega frío, objetivo, analítico, esa persona que no se deja llevar por emociones, que decide con datos, que calcula escenarios
antes de mover cualquier pieza. Esta imagen tiene algo de verdad. El análisis es necesario, los datos importan, las métricas por supuesto que ayudan. Problemático es la idea implícita de que podemos y debemos decidir exclusivamente desde la razón, como si dentro de nosotros hubiera un modo lógico puro, un modo que pudiéramos activar cuando queremos ser profesionales. La realidad es mucho más interesante. El psicólogo y premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, en su libro Pensar rápido, pensar despacio, explica que nuestro pensamiento opera de manera muy simplificada en dos sistemas. Uno rápido, automático, intuitivo, y el otro más lento, deliberado y analítico. El primero reacciona casi sin que nos notemos. El segundo requiere esfuerzo y concentración. Por ejemplo, cuando manejas tu coche y frenas al ver una sombra cruzar la calle, actúa el sistema rápido. Cuando por el contrario comparas dos propuestas financieras revisando variables y proyecciones, entra el sistema lento. Lo interesante es que no podemos apagar uno para encender el otro. Funcionan juntos, siempre. Incluso cuando creemos que estamos siendo absolutamente racionales, nuestro pensamiento rápido ya hizo evaluaciones preliminares, ya interpretó señales, ya generó impresiones. Y eso cambia por completo la conversación sobre la toma de decisión. Porque la fantasía de la decisión perfectamente racional supone que primero analizamos todo y después sentimos algo. En la práctica, muchas veces ocurre al revés. Primero sentimos una inclinación y después construimos argumentos que la respaldan. Además, hay otro elemento que complica la idea de la racionalidad perfecta. La información siempre está incompleta. Fíjate, el economista y psicólogo Herbert Simon hablaba de la racionalidad limitada. Es decir, no decidimos buscando la opción óptima absoluta porque no tenemos tiempo, energía ni información infinita. Eso ya de por sí desmonta el mito de la racionalidad porque no decidimos con conocimiento real, sino dentro de diferentes límites. Lo paradójico es que ese exceso de análisis que buscamos no elimina el riesgo, solo cambia su forma. Y es que en ocasiones el mayor riesgo no es decidir mal, sino decidir demasiado tarde. Y aquí conviene hacer una distinción importante. Analizar no es el problema. El problema es creer que el análisis puede sustituir completamente al juicio. En realidad, la razón ordena, compara alternativas y evalúa posibilidades, pero lo que la razón no puede hacer por sí misma es darnos certeza en entornos complejos. Y las decisiones que tomamos hoy en día casi nunca son repetibles ni absolutas, por el contrario, son ambiguas, involucran personas, implican nuestro futuro, están en ese entorno volátil e incierto que requiere este tipo de análisis y de decisiones. Por eso es que no hay una fórmula que nos entregue la respuesta correcta. Entonces, si no existe una decisión puramente racional, ¿qué hacemos? Pues bien, aquí es donde empieza a entrar en juego nuestra intuición. Y cuidado, porque intuir no es lo opuesto a la razón ni un acto impulsivo. Es un componente natural e inevitable del proceso de decidir que pocas veces aprovechamos y que vamos a explorar en mayor profundidad a continuación. Cuando hablamos de intuición en entornos profesionales, suele aparecer una incomodidad muy silenciosa. Suena a poco científico, suena a poco serio, suena incluso arriesgado. Decir lo intuí parece mucho menos defendible que decir lo analicé. Y sin embargo, muchas decisiones relevantes en nuestra vida no nacen de una tabla comparativa de pros y contras. Nacen de una sensación clara, una inclinación firme, una certeza difícil de explicar con palabras. La intuición no es magia y tampoco es una corazonada caprichosa. Es experiencia acumulada operando a gran velocidad. El psicólogo Gary Klein estudió durante años cómo toman decisiones los bomberos en incendios, los militares en combate y otros profesionales que actúan en situaciones críticas. Lo interesante de su investigación es que descubrió que los expertos no comparan múltiples opciones bajo presión, no hacen listas mentales extensas, no ponderan escenarios de manera exhaustiva. Lo que hacen es reconocer patrón en una situación y casi de inmediato identifican qué tipo de escenario es. Su cerebro lo conecta con experiencias previas almacenadas y actúan, no porque sean impulsivos, sino porque han vivido suficientes situaciones similares o las conocen. Eso es intuición experta. Es el resultado de años de exposición, de errores, de aprendizajes y de retroalimentación. Es conocimiento que ya no necesita pasar por un racionamiento verbal completo para operar. Podríamos decir que la intuición es razón comprimida por nuestra experiencia. Ahora bien, aquí aparece otra distinción crucial. No todo lo que sentimos es intuición experta. A veces reaccionamos desde el miedo, a veces desde el ego y a veces desde la urgencia de evitar cierta incomodidad. Y eso no es lo mismo. Hay al menos tres fuentes internas que pueden parecer similares, aunque no lo son. El primero es el impulso emocional inmediato. El segundo es el miedo disfrazado de prudencia. Y por último, la experiencia acumulada que reconoce patrones. El impulso emocional suele ser reactivo y busca un alivio inmediato.
El miedo busca protección, incluso cuando no hay una amenaza real. Y la intuición experta, en cambio, suele sentirse más tranquila, más firme, es mucho menos estridente. No nos grita, sino que nos orienta. Nuestro desafío diario no es elegir entre razón e intuición, es aprender a distinguir entre intuición y reacción o miedo, porque una cosa es actuar desde una emoción intensa y otra muy distinta es actuar desde experiencia internalizada. Y aquí es donde me gustaría proponer un ejercicio muy sencillo que aplico normalmente cuando doy este tipo de talleres o conferencias con equipos directivos. Fíjate, cuando alguien me dice que no sabe qué decisión tomar, lo que le sugiero es algo aparentemente absurdo. Lanza una moneda al aire. Cara, opción A, cruz, opción B. Sencillo. La persona suele mirarme con sorpresa y me dice, eso es decidir con criterio. Y lo que le respondo siempre es que no estamos usando la moneda para que ella decida. La estamos usando para que revele la decisión que ya tomas y que no te has dado cuenta. Porque, ojo, la decisión no está en el momento en que la moneda cae y vemos el resultado. La decisión ocurre en ese microsegundo en el que la moneda está suspendida en el aire y en silencio nosotros ya deseamos que caiga de un lado en específico. Ese deseo ya estaba allí. La moneda no lo creó, solo lo hace visible. Ese instante es sumamente revelador y hace que aparezca algo muy profundo y honesto, una inclinación interna que quizá no habíamos querido reconocer. Y entonces la pregunta cambia. En lugar de preguntarnos qué dice la moneda, nos preguntamos, ¿por qué ese deseo de que caiga de cierto lado? ¿Eso que siento viene del miedo o de mi experiencia? ¿Estoy reaccionando o estoy reconociendo un patrón que yo he vivido antes? La intuición no sustituye a la razón, la complementa. Y decidir bien no consiste en eliminar una de las dos, sino en aprender a escucharlas y a ponerlas en diálogo. Porque cuando logramos integrarlas, algo cambia dentro de nosotros. Lo paradójico es que muchas veces no decidimos porque nos falta integración, sino porque seguimos esperando algo que nunca llegará. ¿Te ha pasado? Hay una diferencia sutil entre analizar y postergar. Desde afuera pueden verse iguales. Ambos implican revisar información, pensar, parecen ser responsables, aunque por dentro no se sienten igual. Analizar tiene dirección y tiene intención. Postergar tiene miedo. En muchas organizaciones, el exceso de análisis se ha vuelto una forma elegante de evitar el error. Se piden más reportes, más escenarios, más comparativos, más benchmark, más validaciones. Y todo esto suena muy profesional. El problema es que en entornos complejos, la información adicional rara vez elimina la incertidumbre, solo la desplaza. Aparece entonces una nueva variable, un nuevo riesgo, un nuevo ángulo que considerar. Y entonces volvemos a esperar a por más información. Y sin darnos cuenta, el análisis empieza a cumplir una función distinta, protegernos de la responsabilidad de elegir. Porque decidir implica algo que incomoda profundamente, asumir consecuencias. Fíjate, mientras estamos analizando, todavía no hemos tomado una postura. El análisis nos da una sensación de control, la decisión nos hace vulnerables. Y allí está el núcleo del asunto. Por el contrario, en decisiones estratégicas y humanas, esas que definen el rumbo, la cultura o nuestro posicionamiento, el exceso de información no necesariamente genera claridad. A veces lo que hace es generar ruidos. Hay decisiones que no se resuelven sumando más datos, se resuelven eligiendo con criterio, experiencia y empatía. Y el criterio no se construye únicamente leyendo reportes, se construye integrando experiencia, contexto, valores y visión. Esa es la famosa parálisis por análisis. Y ojo, esto no significa que analizar sea negativo, sino que el proceso se vuelve interminable. Se busca la opción perfecta, se intenta anticipar todos los escenarios posibles, se requiere eliminar cualquier margen de error. Pero la vida no funciona así. En entornos dinámicos, esperar certeza total puede significar perder el momento adecuado. El mercado no se detiene mientras analizamos. Las oportunidades no esperan a que terminemos de modelar escenarios. Personas no suspenden sus emociones hasta que tengamos claridad absoluta. Por ello, hay algo más que conviene mencionar. Decidir también tiene un componente de coraje y valentía. No ese coraje impulsivo o temerario, sino un coraje consciente de quien sabe que la información es suficiente aunque no sea perfecta. Esa información puede ser suficiente para actuar con responsabilidad, para asumir cierto riesgo y también para sustentar nuestra decisión frente a los demás. Porque el liderazgo no consiste en eliminar la incertidumbre antes de actuar, consiste en actuar con criterio dentro de esa incertidumbre. Y allí es donde razón e intuición vuelven a encontrarse, porque llega un momento en que los datos dejan de aportar más. Ese momento es una señal de que ya no nos falta información, sino tomar acción. Y para ello muchas veces el fiel de la balanza puede ser justamente nuestra intuición.
Me gustaría hacer una pausa muy breve para contarte algo. En nuestro campus en línea tenemos un reto de liderazgo específicamente enfocado en cómo tomar mejores decisiones. Está diseñado para situaciones como las que estamos hablando hoy, decisiones reales, con presión, con información incompleta y con consecuencias concretas. Trabajamos con nuestra metodología 15 por 5, es decir, 15 minutos al día durante 5 días. Es un programa completamente en línea, con ejercicios aplicables desde el primer momento, herramientas, plantillas, formatos, diagnósticos y muchos recursos que podrás aprovechar sin detener tu operación diaria. Entonces, si quieres profundizar en este tema y convertir estas ideas en prácticas concretas para ti y tu equipo, puedes explorar el reto en el enlace que dejamos en la descripción del episodio o visitar nuestro campus en www.campus.ideasobreliderazgo.com. Y ahora sí, seguimos con la conversación. Llegados a este punto, la pregunta ya no es si usamos razón o intuición. La pregunta es cómo las podemos poner a dialogar para integrarlas de verdad. La razón, ya lo hemos dicho, cumple una función indispensable. Ordena la información, compara escenarios, identifica riesgos, delimita alternativas y responde a la pregunta ¿qué dicen los hechos? La intuición cumple otra función igualmente valiosa. Detecta patrones, evalúa coherencia, anticipa dinámicas humanas que los datos no siempre capturan. La intuición se pregunta, ¿qué me dice mi experiencia frente a estos hechos? Cuando una de las dos domina por completo, pueden aparecer problemas. Solo escuchar la razón puede llevarnos a decisiones técnicamente impecables, pero humanamente desconectadas. La intuición sola puede llevarnos a decisiones emocionalmente convincentes, pero estratégicamente débiles. Y aquí quisiera proponerte un marco muy sencillo que puedes aplicar cuando te encuentras frente a una decisión importante en condiciones de incertidumbre. Primero, información suficiente. No infinita, no perfecta, solo suficiente. Suficiente para entender el contexto, para dimensionar riesgos y para descartar opciones claramente inviables. Cuando la información ya no cambia sustancialmente el panorama, insistir en buscar más empieza a ser una forma de dilación. Segundo, claridad de alternativas. A veces la parálisis no proviene de falta de datos, sino de ambigüedad en las opciones. Si no hemos definido claramente qué estamos eligiendo, el análisis se vuelve muy difuso. Por eso, nombrar nuestras alternativas con precisión ayuda tanto a la mente racional como a nuestra intuición para poner nombre y apellido sobre lo que estamos poniendo sobre la mesa y poder conocer bien nuestras alternativas. Tercero, escuchar la experiencia. Y aquí volvemos a esa pregunta poderosa. ¿Qué me dice todo lo que he vivido hasta ahora sobre esta situación? ¿Qué patrones detecto? Ojo, no qué me dice mis miedos, la presión externa o el deseo de evitar el conflicto. ¿Qué me dice lo que ya he vivido, esa experiencia que tengo? En este punto conviene hacer una pausa interna y pensar, ¿esta decisión se parece a otras que ya he tomado? ¿He visto este patrón antes? ¿He aprendido algo de situaciones similares? Esa intuición experta, recuérdalo, suele sentirse como una orientación firme, no como un impulso ansioso. Y cuarto, asumir la decisión como un acto de liderazgo. Decidir implica elegir una dirección y aceptar que no existe garantía absoluta. Y aquí aparece de nuevo ese coraje para mantenernos firmes, serenos y seguros en lo que estamos haciendo. Pudiéramos resumirlo así. La razón reduce la incertidumbre. Nuestra intuición orienta en la ambigüedad. Tu liderazgo integra ambas y actúa. Ya no esperamos el momento perfecto, sino que creamos el momento oportuno. Y eso transforma la manera en que nos posicionamos frente a cualquier decisión. Porque decidir no es adivinar el futuro, es comprometerse con una dirección sabiendo que habrá ajustes en el camino, sabiendo también que no es posible eliminar la incertidumbre, pero sí podemos aprender a navegarla de mejor manera. Y entonces, cuando aceptamos que decidir es un acto de responsabilidad consciente y no de certeza, la conversación cambia por completo. Y bueno, para ir cerrando este episodio, quisiera dejarte con una idea sencilla. Nunca vas a tener todos los datos, nunca. Habrá variables que no controlas, habrá información que llega tarde, habrá factores que simplemente no puedes anticipar. Y eso no es una falla de tu sistema, es una condición normal de nuestra realidad. Por eso decidir no es eliminar la incertidumbre, es asumirla con criterio. La decisión madura no nace de la prisa, nace de la integración. Así que analiza lo necesario, escucha tu experiencia, observa tus reacciones internas y cuando la información sea suficiente, actúa. No buscando la decisión más perfecta ni infalible, sino la más responsable. Por último, te propongo algo muy concreto para esta semana. Identifica una decisión que llevas tiempo posponiendo. Pregúntate con honestidad, ¿realmente me falta información o me falta acción? Revisa los datos, define tus alternativas y escucha tu experiencia. Y si aún estás en duda, lanza una moneda, no para que decida por ti, sino para que te revele lo que ya sabes. Y
Muy bien, si este tema te pareció interesante, quiero invitarte a dar un paso más. En nuestro campus en línea de Ideas sobre Liderazgo, hemos diseñado diferentes experiencias de aprendizaje muy prácticas, pensadas precisamente para personas que toman decisiones en contextos reales, con presión, con operación activa, con responsabilidades múltiples. Nuestros retos de liderazgo son microexperiencias de aprendizaje concretas, enfocadas en habilidades específicas, como es tomar mejores decisiones, crear acuerdos claros, dar un seguimiento efectivo, comunicar con mayor asertividad y muchas más. Trabajamos con una metodología exclusiva que llamamos 15 por 5. 15 minutos al día durante 5 días que te permitirán un desarrollo práctico y realista sin detener ni tu agenda ni la operación. Así que si quieres fortalecer tu criterio, tu claridad y tu capacidad de decidir en entornos inciertos, te invito a explorar nuestro campus y conocer los retos disponibles. Puedes encontrar toda la información en el enlace que te dejamos en la descripción del episodio. Muchas gracias por acompañarme una semana más. Yo soy Efraín Zapata, te mando un fuerte abrazo y te espero en la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.